Un cordial saludo a todos mis colegas ecuatorianos. Es para mí un honor formar parte de esta iniciativa y quiero agradecer a Cuidados Críticos Ecuador por la invitación. Mi nombre es Verónica Sarabia, cursé la carrera especialista de cirugía general en el Hospital de Trauma Federico Abete, donde trabajo en la actualidad, y estoy cursando además la carrera especialista de cirugía de tórax de la Universidad de Buenos Aires en el Hospital Militar Central. Desarrollaré a continuación los protocolos de manejo perioperatorio del paciente con sospecha de COVID-19. Podemos decir que la actual pandemia está causando un cambio de paradigma en todo el mundo y en todos los sectores, económico, social, cultural e incluso un impacto religioso. Para nuestra generación es importante dejar un legado digno de recuerdo, comprometiéndonos en planificar todas estas eventualidades, por lo tanto tenemos que utilizar, adaptar, compartir y difundir información para el bien de todos nuestros pacientes. La situación social en América Latina se estaba deteriorando inclusive antes de la difusión del COVID-19. En este contexto, la crisis tendrá repercusiones negativas en la salud con un fuerte impacto en la escasez de mano de obra calificada y de suministros médicos, así como por el aumento de los costos de los mismos. Como vemos en las estadísticas publicadas por parte del Ministerio de Salud Pública, nuestro país es uno de los más afectados de Latinoamérica. Como pacientes por enfermedad por coronavirus inundan los hospitales, el sistema de atención médica no solo debe determinar cómo redistribuir estos recursos limitados y personal para cuidarlos, sino que también deben tomar decisiones bien calculadas para proporcionar otros tipos de atención crítica. Para los cirujanos, este tipo de atención crítica implica realizar una operación de emergencia, como por ejemplo tratar un apéndice o un colon perforado, tanto para pacientes expuestos a los virus como a los no expuestos, mientras se mantiene a salvo tanto el personal del hospital como los pacientes no expuestos. Se debe determinar la situación epidemiológica de cada localidad. Han surgido múltiples clasificaciones de niveles de alerta en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la infección por coronavirus. Vamos a tomar como referencia aquel expuesto por el American College, el cual podría determinar que Ecuador se encuentra entre un nivel 1 y un nivel 2. ¿En qué está basado este cuadro? El nivel 1 y el 2 por disminución de camas de personal y recursos e inclusive equipos de protección personal, algunos o muchos médicos en cuarentena o reasignación de los mismos a otras salas críticas. En la disminución de las cirugías electivas en más del 50% o todas inclusive, y enfocarse en cirugías de trauma severo o conversión de salas de recuperación anestésica en verdaderas salas de terapia intensiva. La patología quirúrgica urgente es la única que no puede ser demorada ni suspendida. Debe estar asegurada en todo momento teniendo en cuenta las recomendaciones generales y coordinadas con las autoridades de cada centro asistencial. El objetivo principal debe ir encaminado a preservar la actividad asistencial vital con la protección de nuestros pacientes implicados y a proteger al personal sanitario. Los equipos de protección personal son esenciales para el control del riesgo y deben utilizarse cuando los riesgos no se pueden evitar. En el acto quirúrgico es importante la protección de doble capa, con uso de bata hidrorrepelente, doble guante, cumpliendo las normas al vestirse y desvestirse de manera correcta y sistemática. También tenemos que prever que todos estos equipos deben ser desechables, pero a veces por la emergencia sanitaria y al sobrepasar las necesidades esto se incumple, lo cual es un verdadero problema. En cuanto a las N95, los cirujanos españoles reportan su cambio luego de 2 cirugías y en Estados Unidos la reportan luego de 3 cirugías. La Escuela Americana publicó recomendaciones para el uso de equipo de protección personal en donde nosotros estamos encasillados en la última columna, que incluye procedimientos de aerosolización o aquellos que incluyan manejo de vía aérea en pacientes sospechosos o COVID positivos. La vía de entrada a los pacientes en un servicio de cirugía general se fundamenta en 2 ramas, la urgencia y la hospitalización. Ambas vías tendrán una localización preestablecida de antemano según los protocolos de cada hospital. Para la localización de este tipo de pacientes, es fundamental dividir en 2 grupos a los pacientes, grupo de sospecha y grupo de confirmación, aunque las medidas a tomar a la hora de valorarlos sean muy similares. La confirmación diagnóstica nos puede modificar las opciones terapéuticas.
Cada sociedad tiene sus lineamientos o recomendaciones en cuanto al diagnóstico de COVID-19. Por ejemplo, la Asociación Argentina de Cirugía indica que el hisopado es aconsejable a todos, pero no los indica. Sí a todos con síntomas respiratorios, anosmia, ageusia o alta sospecha radiológica. Si hay ausencia de proveer este test, hay que considerar a todos los pacientes como si fuesen COVID positivos. En cuanto a la Asociación Española de Cirujanos, indica que hay que determinar el estatus COVID a todo paciente potencialmente quirúrgico, con o sin síntomas respiratorios. Si hay demora en el resultado, realizar una tomografía de tórax, que es más sensible que la radiografía, ya que tiene falsos positivos, o una ecopleuropulmonar, pero esta requiere formación específica y personal entrenado con experiencia. Se considera patológico la existencia de al menos 3 líneas beta en 2 espacios intercostales contiguos. Y la Asociación Americana o el Colegio Americano de Cirujanos indica que en áreas prevalentes de COVID debe realizarse el testeo o determinar el estatus COVID con todos los pacientes. La Asociación Española recomienda realizar pruebas de detección de COVID-19 de forma rutinaria antes de una intervención quirúrgica urgente o electiva. Esto quiere decir tanto PCR como serología. Que esto va a definir el tratamiento médico o expectante en caso de que sea un paciente COVID positivo, un quirúrgico definitivo en los negativos o quirúrgico inaplazable de COVID positivo con todas las normas de bioseguridad. Estas tres sociedades coinciden en varios puntos. Por ejemplo, que el quirófano tiene que ser específico para pacientes COVID positivos y estos tienen que tener presión negativa. Si es COVID positivo o tiene alta sospecha, utilizar el equipo de protección personal más N95-3M o filtros tipo 2 o 3. Esto sí hay demora en los resultados, es decir, hay que tratar a todos como si fuesen COVID positivos. Menor número de personal en quirófano, que actúe el cirujano con mayor experiencia e ingresar a la sala operatoria una vez que el paciente ha sido intubado. No llevar los elementos de uso personal a la sala operatoria. También coinciden en cuanto a la técnica quirúrgica, que no existe en la actualidad en realidad una normativa que determine el abordaje ideal. Sin embargo, deberían elegirse aquel que otorgue mayor beneficio del paciente, menor gesto quirúrgico y menor número de complicaciones futuras. Por ejemplo, en oclusiones o perforaciones intestinales, quizás sería mejor evitar una anastomosis primaria para no correr el riesgo de reoperación por complicación de filtrado de la misma, pero eso también depende de la experiencia del cirujano. Se publicó además una serie de recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirujanos, endoscopistas y gastrointestinales. Como ya vimos previamente algunos puntos, agregamos otros como el tema de la telemedicina o consultas médicas virtuales, el consentimiento informado que cubre el riesgo de infección por COVID-19 y que todos los pacientes deben ser analizados si es posible. Hay muy poca evidencia con respecto a los riesgos relativos de la cirugía mínimamente invasiva frente al enfoque abierto convencional específico de COVID-19. Aunque investigaciones anteriores han demostrado que la laparoscopía puede conducir a la aerosolización de virus transmitidos por la sangre, no hay pruebas que indiquen que este efecto se ve con COVID-19, ni que se aislaría en los procedimientos mínimamente invasivos. En cuanto a las medidas prácticas para la laparoscopía, tenemos varios puntos. En cuanto a las incisiones, para los puertos deben ser lo más pequeñas posible para permitir el paso de los trócares y no permitir fugas alrededor de los mismos. La presión de insuflación debe mantenerse al mínimo y se aconseja que sea menor de 12 milímetros de mercurio. Se debe utilizar una ultrafiltración, es decir, un sistema de evacuación de humo o filtración si está disponible. Todo el neumoperitoneo debe ser evacuado de forma segura a través de un sistema de filtración antes del cierre, de la extracción de los trócares, la extracción de muestras o la conversión hacia lo abierto inclusive. Las unidades de electrocirugía deben ajustarse
a los niveles más bajos posibles para el efecto deseado. Aunque se desconoce la capacidad de aerosolizar COVID-19 en el abdomen, el uso de electrocirugía monopolar, disectores ultrasónicos y dispositivos bipolares avanzados debe minimizarse, ya que estos pueden conducir a la aerosolización de partículas. Si está disponible, deben usarse lápices monopolares con evacuación de humo adjuntos y reducir así el riesgo potencial de emisión viral. El objetivo de estas recomendaciones es proporcionar atención quirúrgica oportuna a los pacientes que presentan condiciones quirúrgicas urgentes y emergentes, al tiempo que se optimizan los recursos de atención al paciente, por ejemplo, camas del hospital y de las unidades de cuidados intensivos, equipo de protección personal, ventiladores, y preservar la salud de los cuidadores. No hay sustituto para el juicio quirúrgico sólido. Hay varios escenarios frecuentes que se presentan en un área de cirugía en el tema de las urgencias. Vamos a nombrar varias patologías, como por ejemplo la patología no rectal. En cuanto a la trombosis hemorroidal, llevar a quirúrgico solamente un paciente que presente sangrado significativo. En cuanto a los abscesos perianales o perirrectales, si son superficiales y localizados, hacer el drenaje con anestesia local. Si son profundos y perirrectales, hacer el drenaje en quirófano. Asegurar menor estancia hospitalaria y mejor resolución de la patología. Otra opción en caso de demora del acto quirúrgico sería la opción percutánea. En cuanto a la infección de partes blandas, si los abscesos son superficiales y localizados, realizar la incisión y drenaje con anestesia local. El drenaje en quirófano debe realizarse en abscesos más grandes o con un componente intramuscular para asegurar un drenaje adecuado y acortar la estancia hospitalaria. En caso de fascitis necrotizante, realizar el desbridamiento quirúrgico emergente. En cuanto a apendicitis no complicada, podría realizarse un tratamiento antibiótico endovenoso y luego pasar a vía oral. Sin embargo, hay altas tasas de fallas en un 30 a 50% de los casos. Esto se evidencia con una extensión de la enfermedad demostrado por tomografía y clínicamente. El abordaje laparoscópico es de corta estancia o puede ser inclusive ambulatoria. Esto depende de la experiencia del cirujano. En cuanto a la necrosis pancreática, el antibiótico endovenoso sí es una necrosis infectada. Drenaje percutáneo se prefiere al desbridamiento endoscópico debido al riesgo de aerosolización, seguido de drenaje laparoscópico u operación a cielo abierto si no hay otra opción disponible. En cuanto a la apendicitis complicada, el tratamiento antibiótico endovenoso hasta la mejoría clínica, luego la vía oral. Si hay un absceso definido, podría usarse un drenaje percutáneo. Si hay perforación, un drenaje percutáneo versus cirugía según la condición del paciente. Y si es una apendicitis refractaria al tratamiento, o sea, la cirugía emergente. En caso de la colilitiasis, si es sintomática o una colicitis crónica, trata de manejar el dolor y retrasar la cirugía. Y si son sintomáticos y refractarios al tratamiento, colicistectomía laparoscópica. En caso de neumoperitoneo, isquemia intestinal, obstrucción intestinal, en cuanto a las sospechas de estos, o una obstrucción secundaria, una eventración, una hernia encarcerada, hacer una cirugía emergente. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes politraumatizados? El Comité de Trauma de la Escuela Americana publicó varias recomendaciones. Que la evaluación no debe retrasarse para determinar el estado de COVID-19, pero se deben tomar todas las precauciones adecuadas. Asegurar el uso estricto del equipo de protección personal, más máscaras N95 o 3M o filtros de protección tipo 2 o tipo 3, inclusive si se realizará procedimientos con potencial aerosolización, incluido la colocación de un tubo de venamiento pleural. En cuanto a la historia clínica, debe ser completa, con datos epidemiológicos y si hay o hubo síntomas respiratorios, minimizar el número de personal que va a valorar al paciente y desarrollar políticas y procedimientos para la gestión y manejo en áreas del shock room. Por lo tanto, hay que considerar a todo paciente politraumatizado como si fuese COVID positivo. En cuanto a COVID-19 y cirugía electiva,
En las circunstancias de pandemia, el alto número de pacientes afectados a la vez satura los servicios sanitarios, aumentando la demanda de ventiladores y camas de hospitalización o de unidad de terapia intensiva. Por ello, en previsión de la necesidad de estos recursos, se ha planteado demorar todas las intervenciones quirúrgicas electivas si es posible, siempre considerando la situación epidemiológica local y los recursos de cada centro hospitalario. Los pacientes con patología benigna o con bajo riesgo de complicación podrán ser pospuestos sin problema. En otros casos electivos en los que exista algún riesgo de complicación por no realizar la intervención, se valorará la urgencia de cada caso individualmente, considerando riesgo-beneficio, pero recomendándose retrasar la misma todo lo posible hasta que se normalice la situación epidemiológica actual. Hay un apartado especial con los pacientes oncológicos, que pueden verse especialmente afectados durante el periodo de pandemia y por varios motivos. Mayor susceptibilidad a la infección por su patología de base o secundaria a la inmunosupresión por tratamientos ayudantes, alteración de sus esquemas de tratamientos o imposibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas programadas que pueden afectar el curso de su enfermedad y obviamente del pronóstico. Complicaciones de la patología oncológica que requieran actitud urgente o ingreso y aumenten el riesgo de contagio por coronavirus, como sangrado, perforación u obstrucción por tumores estenosantes no intervenidos, trombosis, otras infecciones, entre otros. La Escuela Americana publicó este cuadro que comprende la escala de agudeza clínica quirúrgica, donde el nivel 1, tenemos que hay varios niveles, nivel 1, que comprende patología benigna y cirugías de baja complejidad, en la cual se puede posponer la cirugía. En el otro extremo, que sería el nivel 3, en donde se encuentran los pacientes oncológicos o cirugías de mayor complejidad, donde sugieren no posponerlos. Finalmente les muestro el algoritmo usado por la Asociación Española, donde recomienda realizar pruebas de COVID de forma rutinaria antes de la intervención quirúrgica, ya sea urgente o electiva, es decir, PCR y serología. Varias escuelas indican que tiene que hacerse este tipo de pruebas en cuanto a cirugía electiva lo más cerca a la cirugía y realizar una prueba de imagen, en este caso tomografía de tórax, el día de la cirugía, ¿sí? En Estados Unidos realizan pruebas diagnósticas al equipo quirúrgico también. Cabe recalcar que podemos iniciar o restablecer las cirugías electivas una vez que se mejore el nivel de riesgo de COVID, ¿sí?, en cada país. La actual pandemia por coronavirus constituye el mayor reto que la medicina contemporánea haya vivido, afectando de manera directa a todos los cirujanos, al requerir por su parte una redefinición de su rol dentro de los centros hospitalarios, el replanteamiento de sus estrategias terapéuticas habituales, donde la base científica es escasa y genera mucha incertidumbre, además de la adaptación a unas condiciones de trabajo desfavorables en las que podemos resultar seriamente afectados. Ser cirujano en el tiempo de COVID exige la máxima versatilidad y supone aceptar que las decisiones de hoy pueden que no sean la mejor opción el día de mañana. Finalmente los dejo con una frase del cirujano norteamericano John Dever, quien señalaba que el cirujano debe ser algo más que un médico y no algo menos. Muchas gracias. Les adjunto a su vez mi correo electrónico para dudas o preguntas.